Hola, ¿qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Quédate en este vídeo si quieres hacer el examen de DELE B2 o el examen de DELE C1, o si eres un estudiante de español de nivel intermedio avanzado, estás ahí. Quédate en este vídeo porque voy a explicarte de qué manera podrías utilizar unos conectores condicionales que son una alternativa para la típica frase condicional de sí más indicativo más indicativo. Estas son las condiciones reales. Son muy útiles de conocer específicamente para los exámenes de DELE B2 y de DELE C1, sobre todo para utilizarlos y así mostrar que tienes bastante dominio de gramática y mucho conocimiento al examinador, ¿no? Porque tienes que demostrarle que estás en ese nivel. Vamos, que si haces esto en el examen de DELE B2, por ejemplo, los examinadores van a quedarse con la boca abierta. En concreto, para el examen de DELE B2 te podrían venir muy bien, te podrían venir de perlas estos conectores condicionales, cada uno con sus matices, para la tarea número 1, donde tienes unas 5 propuestas y tienes que hablar de sus ventajas, desventajas y también matizar y decir pues cuál es la mejor, cuál es la peor, etc. Por eso que para los ejemplos voy a utilizar un modelo de tarea número 1 de la prueba de DELE B2, pero también voy a utilizar un modelo de tarea número 3 de la prueba oral del examen de DELE C1, donde tienes que negociar con el entrevistador o la entrevistadora, llegar a un acuerdo más o menos para seleccionar una de las 4 opciones que te dan. Entonces os explico cuáles son estos conectores, con qué verbos los tienes que utilizar, que de hecho va a ser con el subjuntivo, entre otros, pero esos conectores van a ir siempre con el subjuntivo, así aprovechas para mostrar que conoces este modo verbal. Y para que sea más fácil estudiarlos y entenderlos, los he dividido en 4 bloques diferentes. Vamos a empezar con uno que seguramente que ya conozcas porque es el más común y es cómo. Sí, cómo puede introducir una condición, pero sobre todo es una condición con un poco de pinta de amenaza, ¿vale? Parece una amenaza, estamos amenazando con que si algo no pasa, otra cosa sucederá. En este contexto y con este significado, cómo va seguido de subjuntivo, de presente de subjuntivo. Cómo sería la primera frase y la segunda parte de la condición iría con el presente o con el futuro de indicativo. Incluso puede ir con el condicional normal, con el condicional simple. Voy a poner un ejemplo cogiendo este modelo de tarea número 1 del examen de DELE B2, bueno, la prueba número 4, prueba oral del examen de DELE B2. Fijaos en esta propuesta que dice así: yo subiría los impuestos por tener coche. Y ahora voy a imaginar que en el examen quiero decir que yo no estoy de acuerdo con esta propuesta y para ello voy a utilizar esta frase que acabamos de estudiar ahora juntos. Cómo más subjuntivo más un tiempo de indicativo. Cómo subamos los impuestos a las personas que tienen coche, la mayoría de ellas se va a quejar porque no tienen otra alternativa para ir a su trabajo o para hacer su vida cotidiana. Ahora veamos cómo estaría esta frase condicional dentro de una negociación en la tarea 3 de la prueba oral del DELE C1. Aquí tenemos las 4 opciones y habría que hablar de ellas con el entrevistador para llegar a un acuerdo sobre cuál es la mejor. En este caso, ¿qué negocio abrir? Como abramos una librería, en unos años nos veremos obligados a cerrar este negocio porque cada vez son más las personas que leen desde su libro electrónico y cada vez son menos los que prefieren acudir a librerías para comprar libros. Bien, pues ahí tienes 2 ejemplos con ese cómo, que en verdad es una especie de amenaza futura. Por supuesto, estas frases con cómo pueden sustituirse por una frase con sí, utilizando el indicativo y el indicativo. Estas son las condiciones reales. Por ejemplo, si abrimos una librería, en unos años nos veremos obligados a cerrar.
O si subimos los impuestos a las personas con coches, recibiremos muchas quejas, ¿vale? Siempre puede intercambiarse por ese sí. Otros conectores condicionales son los siguientes: siempre que, siempre y cuando, también a condición de que. Estos conectores van seguidos de subjuntivo, de presente de subjuntivo, y también la segunda parte de la oración, la segunda parte de esa frase condicional iría en un tiempo de indicativo, presente, futuro y también probablemente condicional simple. Gracias a estos conectores, la condición tiene un valor de promesa. Además, esa condición se presenta como necesaria o imprescindible para que la segunda parte de la frase se cumpla. Un ejemplo para este modelo de tarea 1 de prueba oral del DLB2 sería el siguiente. Imagínate que estoy hablando sobre esta propuesta. Yo subvencionaría el transporte público para que fuera muy barato. Pues utilizando, por ejemplo, siempre y cuando. Podría decir, siempre y cuando el ayuntamiento fuera solvente, estaría a favor de subvencionar el transporte público. Igual, esta frase se puede intercambiar por otra con sí o solo sí. Solo si el ayuntamiento es solvente, estoy a favor de que subvencione el transporte público, de que saque dinero de las arcas municipales para pagar el transporte público y así solucionar el problema del tráfico en el centro y de la contaminación. Cuando digo siempre y cuando fuera, estoy hablando de una situación mucho más hipotética, menos real, menos posible que si digo siempre y cuando sea solvente. Siempre y cuando el ayuntamiento sea solvente, es todavía una hipótesis, pero es más real que no si digo siempre y cuando fuera o fuese solvente. Poniendo un ejemplo de la tarea número 3 de la prueba oral, ahora del examen del C1, aquí tranquilamente podemos decirle al entrevistador alguna vez, siempre y cuando a ti te parezca bien. Por ejemplo, quiero elegir la opción número 2 siempre y cuando a ti te parezca correcta. O elegiría esta opción siempre que estés de acuerdo. Es decir, en otras palabras, solo si estás de acuerdo, yo elijo esta opción como la más adecuada. Vamos ahora al tercer bloque de estas construcciones de tipo condicional y el tercer bloque está formado por a no ser que, salvo que y también excepto que. Y estas construcciones están introduciendo una frase que, de ser real, de cumplirse, anularían la segunda parte de la frase. Estas van con el presente o el imperfecto de subjuntivo seguido de un tiempo de indicativo. Por ejemplo, en este caso, para la tarea 1 de la prueba oral del B2, podría decir, no prohibiría el tráfico por la ciudad a no ser que ampliáramos la red de transportes públicos. O en la tarea 3, en la negociación del examen oral del C1, podría decir, la heladería sería un fracaso en el invierno, salvo que ofreciéramos postres calientes con helado, por ejemplo, con un brownie. Y con todo esto llegamos ahora sí al bloque número 4. Vamos a ver cuáles son las construcciones condicionales que forman este bloque y qué tipo de condiciones son, ¿no? Cuál es ese matiz de condición. Y son con tal de que y con que. Con que es un poquito más informal, un poquito más de la lengua oral, familiar, así que mejor utilizar la primera. Que también se suele usar la lengua oral, pero es un poquito menos informal que con que. Y ambas se refieren a una condición mínima para que algo suceda. Es lo mínimo exigible para que algo pueda suceder. Por ejemplo, en este ejemplo del examen de B2, la tarea 1, podríamos decir con respecto a esta propuesta, por ejemplo, lo siguiente. Con que limitásemos las horas en las que los coches pueden acceder al centro de la ciudad sería suficiente para reducir las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera. Y un ejemplo más, ahora con la tarea 3 de la prueba oral del DLC1, podríamos decir con respecto a esta opción lo siguiente. Con tal de que vengan más clientes a la librería, podríamos hacer eventos e invitar a escritores y escritoras famosos.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido, que haya sido útil para ti. Si te estás preparando para el examen de DLB2 o para el examen de DLC1, puedes echarle un vistazo a mis cursos de preparación online, donde voy tarea por tarea explicándote qué tienes que hacer el día del examen y donde te doy mis consejos como examinadora para tener una mejor nota. Este curso ya ha ayudado a cientos y cientos de estudiantes a conseguir su objetivo, que es ir al examen con tranquilidad para poder sacar el apto. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero verte en otro vídeo, te dejo el enlace abajo de mis cursos y nada, si tienes alguna pregunta, mi correo electrónico es mar@aporerdele.com. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Chao.